Buenas noches, amigos, hermanos que tendrán la oportunidad de poder escuchar este mensaje por este medio. Les saludo en el amor del Señor. Y quiero compartir una escritura, una palabra de Dios con ustedes. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Doy lectura en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga esta palabra. Qué bueno es Dios, que por medio de la Escritura habla nuestras vidas. Y es bueno enfrentarnos con la palabra del Señor. ¿Cómo estamos caminando por los caminos de esta vida? ¿Lo estamos haciendo de manera sabia? ¿O estamos siendo necios en nuestro caminar? Bueno, de partida, les digo al tiro. Si no estás caminando en los caminos del Señor, estás caminando neciamente. Pero si tú estás caminando en los caminos del Señor y haciendo la voluntad del Señor, viviendo conforme Él demanda por medio de su palabra, cumpliendo con sus mandamientos y con sus estatutos, entonces tú estás caminando por los caminos del Señor sabiamente. Dios quiere que seamos sabios en nuestro caminar, que no seamos necios, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. La palabra del Señor es tan clara. Mirad con diligencia, hagámoslo ahora, hagámoslo ya. Miremos cómo estamos caminando por los caminos de esta vida. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Por mucho que nuestros gobernantes nos digan que el día de mañana serán mejores los días, no es verdad. Ya no vienen tiempos mejores. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice por medio de su palabra. Y Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y además Dios es un ser confiable. La Biblia dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son los mejores pensamientos de bien y no de mal. Entonces yo le creo a Dios. Y por eso es necesario que nosotros miremos nuestro caminar. Si estamos caminando sabiamente o neciamente. Si estás lejos del Señor, estás caminando neciamente. Si estás cerca y estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, lo estás haciendo sabiamente. Orando, buscando a Dios, haciendo la voluntad del Señor, predicando la palabra, entregando el mensaje con paciencia y con doctrina. Entonces estás caminando sabiamente. Sigamos haciéndolo así, entendiendo que los tiempos que vienen no van a ser tiempos mejores. Hoy en día, la situación mundial es difícil. Por eso Dios quiere que por medio de su palabra nosotros analicemos nuestras vidas. Y si tú estás caminando neciamente, es tiempo que te vuelvas al Señor y comiences a caminar una vida sabia, buscando a Dios, rindiendo tu vida a Cristo Jesús y entendiendo en tu corazón de que necesitas de Él. Todos necesitamos del Señor. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva del regalo de Dios en Cristo Jesús es vida.
Entonces, si nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, entendemos que somos pecadores, que necesitamos del Señor en nuestras vidas, entonces vamos a estar actuando sabiamente. Y cuando Cristo llegue al corazón del ser humano, entonces el ser humano cambia, es transformado por el poder de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es necesario que a la luz de la palabra nosotros podamos ver cómo estamos comportándonos. Si vamos caminando sabiamente o neciamente. Tú que a lo mejor has recibido a Cristo en tu corazón, tú que te congregas, tú que te reúnes con los hermanos. Bueno, en este tiempo estamos en los hogares, pero cuando podíamos estar en los templos, ¿lo estabas haciendo? ¿Estabas buscando al Señor? ¿Estabas orando? ¿Estabas leyendo la Escritura? ¿Estabas apartando un tiempo de ayuno para el Señor? ¿Estabas haciendo la perfecta voluntad de Dios? ¿Tus labios estaban hablando de las grandezas del Señor? ¿Había un canto de alabanza para tu Dios? Si lo estabas haciendo así, estabas actuando sabiamente. Pero de lo contrario, estabas siendo un necio, entendiendo que los días que estamos viviendo son días malos y que ya no vendrán tiempos mejores. Y no es que lo diga este hombre, lo dice la Escritura. Por eso es necesario que nosotros nos aboquemos a buscar a Dios, a buscar al Señor con todo nuestro corazón, que miremos cómo andamos, redimamos el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo con oración diaria, como lo hacía Daniel. Daniel oraba diariamente. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ahí estaba Daniel, clamando a su Dios, orando al Señor. Aleluya. De la misma manera nosotros, sobre todo en estos tiempos que vivimos, tenemos que clamar, tenemos que orar al Señor. Y el Señor es fiel. El Señor escucha el clamor de los suyos. El libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, dice, 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel estaba viviendo un momento muy difícil. Había una provisión de poder hacer lo que él hacía diariamente. Pero a él no le importó la provisión. No le importó ni siquiera arriesgar su vida por seguir haciéndolo. De la misma manera, él actuó sabiamente y la mano de Dios fue con él. La gloria del Señor fue sobre su vida. De la misma manera, cuando nosotros actuamos sabiamente, Dios es con nosotros. Dios es con nuestras vidas. Redimamos el tiempo con oración diaria, siendo un seguidor fiel del Señor. Fiel, que estemos dispuestos para servir en la obra de Dios, que estemos dispuestos para hacer la tarea, que estemos dispuestos a ir por el perdido y darle a conocer esta verdad bíblica, decirle al que está necesitado que en Cristo Jesús hay esperanza, que podamos ser seguidores fieles como Josué y Caleb, que fueron fieles a Dios, que fueron fieles colaboradores de Moisés. Y es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser seguidores fieles de Él. Pero si tú no le has abierto tu corazón a Cristo, no eres un seguidor de Él.
Para ser un seguidor de Cristo, lo primero, tengo que arrepentirme de mis pecados y abrirle mi corazón a Jesús y invitarlo a entrar a mi vida. Y desde ese instante en que Cristo entra en mi corazón y cambia mi ser, cambia mi vida, entonces yo soy un seguidor de Cristo, haciendo su voluntad, viviendo la palabra. Porque hay mucha gente que solamente escucha la palabra, pero que hay que escucharla y hay que vivirla. Y de eso Dios se agrada. Y cuando nosotros escuchamos la Escritura y la vivimos, estamos actuando sabiamente. Pero cuando nosotros solamente la escuchamos y no la ponemos por obra, entonces estamos siendo necios. Redimamos los tiempos, porque los tiempos que vienen no son buenos. Estamos viviendo un tiempo difícil, donde mucha gente está muriendo, donde mucha gente está padeciendo hambre, donde mucha gente está sin trabajo, donde mucha gente está atribulada, porque estamos atribulados. No podemos trabajar, no podemos reunirnos. Entonces, pero en donde estemos, en la situación que estemos, actuemos sabiamente. Redimamos el tiempo. Busquemos al Señor en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, aleluya. Gloria a Dios. Con dedicación al servicio, como lo hacían tantos hombres de Dios. Recuerdo a Nehemías, dedicado al servicio de Dios. De la misma manera, Dios quiere que tú y yo estemos dedicados a su obra. Y cuando nosotros estamos dedicados a la obra del Señor, entonces estamos viviendo una vida sabia. Pero si no estamos ni ahí con el Señor, nos da todo igual, entonces estamos siendo necios. Necios. Por eso es importante que tú mires y analices tu vida. Son tiempos difíciles los que vivimos y los que vienen van a ser peores. Y con esto no te estoy metiendo miedo ni te quiero asustar, pero lo que viene más adelante va a ser peor. Y si tú no estás en las manos del Señor, triste va a ser. Pero hoy, en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta angustia, Dios te habla por medio de su palabra para hacerte entender que es necesario que comiences a escudriñar, a mirar, a recibir del Señor en tu corazón y comenzar a vivir una vida sabia y no necia, como hasta aquí tal vez lo has estado haciendo. Pero Dios es bueno. Gloria a Dios. Con súplicas por otros. Cuando nosotros estamos redimiendo el tiempo y estamos viviendo una vida sabia, estamos clamando al Señor como muchos pueblos de Dios lo estamos haciendo en estos tiempos, orando por nuestras autoridades, orando por los ciudadanos de cada país, por las naciones, para que se vuelvan al Señor. Porque esta situación que estamos viviendo es permitida por Dios, pero es a causa del pecado del ser humano. Por el duro corazón, porque no han querido entender la voluntad de Dios. Porque se han ido por caminos equivocados, creyendo que por ese camino van bien. Pero la Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que a su fin es camino de muerte. Y claro, y los señores políticos y nuestras autoridades, muchas veces cuando necesitan los votos van a las iglesias. Y hablan y se llenan la boca hablando de Dios. Pero en ellos se cumple lo escrito en el libro de Isaías, por el profeta Isaías, que dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Gente necia, que piensan que pueden burlarse del Creador. A Dios nunca lo vamos a poder engañar, porque la Biblia dice que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta el día de mañana. Ahora el salmista David decía: Señor, antes que formule palabras,
He aquí que tú ya las conoces. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto, allá estás tú. Si desciendo a las profundidades, allá estás tú. Ni aún las tinieblas me encubren de ti. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde nos vamos a esconder? Si Dios lo sabe todo. Y la persona sabia sabe eso. Pero el necio no tiene idea. Gloria a Dios. Puede ser un estudioso, puede ser un hombre inteligente según las cosas de este mundo, pero la palabra de Dios no la entiendes. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios que da testimonio de Jesús, que vino a este mundo con el propósito de salvarnos, de salvar nuestras vidas que estaban perdidas a causa del pecado. Pero que Cristo Jesús murió en aquella cruz para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios en su misericordia se despojó de lo que más quería, su Hijo, y lo envió a morir al madero de la cruz. Era todo un plan divino, todo un plan de Dios para hacernos bien a nosotros. Pero lamentablemente el ser humano ha actuado hasta aquí neciamente, ha endurecido su corazón, le ha dado la espalda a Dios. Ha sido orgulloso. Y la Biblia dice que al altivo, al orgulloso, Él le da la espalda. Y al humilde dice que lo levanta, aleluya. Es necesario que podamos entender que cada uno de nosotros necesitamos del Señor y que Él está dispuesto a bendecirnos. Si nosotros decidimos desde ahora comenzar a vivir una vida sabia, y comenzar a vivir una vida sabia es rendir nuestro corazón al Señor, es reconocernos pecadores delante de Él, confesarle al Señor, y Él nos ha de perdonar y nos ha de levantar y nos ha de restaurar. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorasen y se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a hacernos bien, Dios está dispuesto a perdonarnos, pero es tiempo de que tú comiences a vivir una vida sabia en la presencia del Señor. Si no estás ni ahí con la Escritura, entonces estás siendo un necio. Porque la Biblia no es cualquier libro. Bueno, es verdad, fue escrita por hombres, pero la palabra del Señor dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron instruidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, para que no hubiera hierro. Y la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es verdad, es como esa espada de filo que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Gloria al Señor, redimamos el tiempo con alabanzas, agradecidos por lo que el Señor hace en nuestras vidas. A veces lo único que hacemos es echarle la culpa a Dios por todo lo que está pasando. Y decimos, si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué esto otro? Y no nos damos cuenta que todo lo que está aconteciendo es a causa nuestra, a causa de nuestra maldad, a causa de nuestro duro corazón. Y ahí estamos actuando neciamente. Pero cuando nosotros venimos y alabamos a Dios y le damos gracias al Señor por los días, no importando los tiempos que estemos viviendo, sean buenos, sean malos, y le agradecemos a Dios, entonces estamos siendo sabios, como el salmista. El capítulo 34 de los Salmos, verso 1, 2 y 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová
se gloriará mi alma. Los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Cuando nos reunimos, cuando nos juntamos para que en conjunto alabemos al Señor como familia, en nuestros hogares, en los templos, entonces estamos siendo sabios. Y en nuestro corazón hay agradecimiento, hay alabanza para el Dios vivo. ¿Y cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le vamos a agradecer si ha hecho tanto por nuestras vidas? Mi vida estaba perdida sin esperanza. Tu vida estaba perdida sin esperanza. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu vida está perdida y sin esperanza. Pero en Cristo Jesús te digo en esta tarde, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Gloria a Dios. Comienza a vivir una vida sabia. Vente a Cristo. Vente a Jesús. Ya déjate de ser necio. Déjate de estar con tu vida perdida en el pecado. En Cristo Jesús hay esperanza. Vuélvete al Señor. Comienza a caminar en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Redimamos los tiempos, porque los tiempos no son buenos. No son buenos los tiempos. Si estás pensando que van a venir mejores tiempos, no. Cada día, de aquí en adelante te digo, que cada día la cosa va a ser peor. Pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Aleluya. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán los que esperan a Jehová. Dice que los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Comencemos a vivir vidas sabias para el Señor. Gloria a Dios, con alabanza entonces, como dije, como el salmista, estudiando la palabra, como los hermanos de Berea. Aleluya. Estos hermanos que estudiaban la Escritura, que estudiaban la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aleluya. De manera sabia, escudriñando la Escritura para no dejarnos engañar en estos tiempos donde se escuchan tantas voces, tantas cosas que se dicen. Y hay gente que cree a todo lo que se dice. Pero usted no le crea a todo. No escuche cualquier voz. Créale la palabra y escuche la voz de Dios. Aleluya. Él comienza a vivir una vida sabia. Déjese de ser necio, porque se sigue siendo necio hasta aquí. Su necedad está haciendo que su vida se pierda. Pero comience, salga de ahí, arranque, escape por su vida. Véngase a Jesús y comience a vivir una vida sabia en el Señor. Dios le ama. Dios le ama. Él está dispuesto a tenderle su mano. Pero es necesario que usted salga de la necedad donde está. Déjese de criticar a Dios. Comience a pensar que hay un creador. Usted no salió de la nada. Usted tampoco viene del mono. Porque hasta el día de hoy, la mona que en el mono siguen teniendo monitos. Hasta el día de hoy, a usted lo creó Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y varón y hembra, Dios los creó. Comienza a ser sabio. Empieza a escudriñar la Escritura. Empiece a buscar a Dios. Acérquese al Señor.
Escuche la palabra, los mensajes. Y pídale a Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría y conocimiento. Aleluya. Y Dios lo va a hacer. Que Dios le bendiga. Y que esta palabra, mis amigos, mis hermanos, los que están escuchando, los que van a tener la posibilidad de poder ver este video, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes de gran manera. Y si usted que está caminando en los caminos del Señor y ya no está orando, ya no está buscando a Dios, tal vez se ha quedado en la mitad del camino, está siendo un necio. Está siendo un necio. Vuélvase a Cristo. Vuélvase al Señor. Hoy es el día de buscarle. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día. Dios te llama. Él te está buscando. Él quiere tratar contigo. Él quiere entrar en tu corazón. Dios anhela que tú comiences a vivir una vida sabia en su presencia. Que ya no sigas viviendo neciamente como lo estás haciendo. Vente a Cristo. Vente a Cristo. Jesús te ama. Que Dios te bendiga, amigo, hermano. Dios te bendiga. Que el Señor sea contigo. Tú que a lo mejor estás descarriado. Vente a Cristo, vuélvete a Cristo. Mira los tiempos que estamos viviendo. Empieza a entender lo que estamos viviendo, las palabras de Dios que se nos está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y tú no puedes todavía despertar. Tú todavía no te puedes dar cuenta. Eres un necio. Pero Dios quiere que ya no sigas siendo más necio. Pídele perdón al Señor. Vuélvete a Él. Y comienza a vivir una vida sabia. Tú que aún no le has abierto tu corazón, ábrele tu corazón al Señor. Pídele perdón. Ya sabes ya que todos pecamos. Aquí no hay ningún justo. Aquí no hay ningún pecador. Y la salvación que Dios ofrece es gratuita. No es por obra. No tienes que hacer nada. Porque Cristo Jesús lo hizo todo en el madero de la cruz. Por ti. Y lo único que tienes que hacer es decirle: sí, Dios, creo en ti, creo en tu Hijo Jesús. Perdóname. He pecado, he fallado. Quiero abrirte mi corazón. Dile al Señor. Invítale a entrar a tu vida. Y Él va a entrar y te va a cambiar. Él va a ser contigo. Gloria a Dios. A los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Juan 1:12. Que Dios te bendiga. Que esta palabra sea una palabra que te haga pensar, que te haga meditar y que ojalá la puedas recibir en tu corazón. Para que la palabra del Señor pueda hacer efecto en tu vida. Yo entiendo que la palabra del Señor jamás vuelve vacía. Siempre, siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Que Dios te bendiga. Que el Señor sea contigo. Amén.